poco más el dominio de operaciones algebraicas, temas que son un poco más complejos, lo que se trabaja en bachillerato, yo tengo que entender qué es conjuntos numéricos y cuál es su clasificación. Un conjunto numérico viene a ser como un universo en el cual dentro de ese universo existen números decimales, números fraccionarios, números enteros, positivos, negativos, el cero, ¿sí? Pero es por ello que se da esta clasificación. Los conjuntos numéricos se clasifican en números naturales, enteros, racionales, irracionales y los números reales. Cada una de las clasificaciones que nombré se representa, para no escribir, ¿sí?, números naturales, se lo representa con una N mayúscula pero con un cierto tipo de barra. Números enteros, una especie de Z. Números racionales, una Q con una barra. Números irracionales, una I mayúscula con una barra. Y por último los números reales, que se lo representan con una R. Los números naturales ya sabemos que se los representa con una M mayúscula, ¿verdad? Pero tengo que conocer cuál es la condición. Y la condición de los números naturales es que se pueden representar o se pueden escribir todos aquellos números que sean desde el 0 hacia la derecha, positivos. El 1, el 2, el 3, puntos suspensivos. Entonces yo puedo decir más infinito, ¿verdad? El infinito significa que puede ser el 4, 5, bueno, hasta un número positivo infinito. Mediante una recta real se puede graficar la condición que ya expliqué antes, ¿verdad? En donde yo puedo graficar el 0, el 1, el 2, el 3. Asimismo puedo seguir evaluando hacia la derecha y decir 4, 5, 6 y puedo continuar. Esto es positivo hasta el infinito. Mediante esta representación de una recta real se pueden graficar los números naturales. A los números enteros se los representa, ya sabemos, con esta especie de Z mayúscula. ¿Y qué números están dentro de este números enteros? Pues está incluido el 0 y todos los números positivos, incluido también los que son los números negativos hacia la izquierda. Esto quiere decir que puedo evaluar lo que son positivos infinitos, 4, 5, 6 hasta llegar al infinito. Y también puedo evaluar lo que son números negativos, el menos 2 hasta el menos infinito. ¿Cómo se lo representa en una recta real? Fácil, pues sabemos que el origen viene a ser el 0, ¿sí? Y yo puedo ir representando mediante la condición que ya establecí acá. Entonces aquí pongo el 1, pongo el 2, el 3 y continúo con números positivos infinitos. De la misma manera, desde el 0 hacia la izquierda yo puedo graficar, representar el menos 1, el menos 2 y asimismo el menos infinito, que me indica que yo puedo seguir evaluando, graficando hacia la izquierda. Algo importante aquí es que los números enteros se puede dividir en asimismo números enteros positivos y lo que son los números enteros negativos. Este más me indica que son los números enteros positivos y asimismo menos los números enteros negativos. Es por ello que solo la parte positiva desde el 0 hacia la derecha, entonces yo puedo tener el 1, el 2, el 3 y muchos números más, ¿verdad? Acá en los números enteros negativos yo puedo tener todos los números que están desde el 0 hacia la izquierda. En este caso viene a ser el menos 1, el menos 2, el menos 3 y yo puedo seguir evaluando más. ¿Sí? Entonces se puede decir en conclusión que los números enteros no es más que la unión entre los números enteros positivos, la unión
con los números enteros negativos. Pero preguntarán, ¿y qué pasa con el 0? Pues el 0 es un valor neutral que no se lo considera ni positivo ni negativo. Los números racionales se los representa con la letra Q, y yo tengo esta condición que es un poco diferente a las anteriores. La primera condición es que tengo A sobre B. Me indica que A y B pertenecen a los números enteros, pero también me está diciendo que B tiene que ser diferente de 0, es decir, este B de acá no debe de valer 0. También existe una subdivisión, si se lo puede decir así, que los números racionales se van a clasificar en decimales exactos y decimales periódicos. ¿Qué significa la palabra exactos? Pues que voy a tener un determinado número de decimales y no me puedo extender hasta el infinito. Un claro ejemplo, podemos citar un medio. Si yo divido un medio, el resultado me da 0,5, es decir, ya no me da más decimales que poner. Se lo considera decimal exacto. Pero ¿qué pasa con este decimal periódico? Un ejemplo, yo puedo citar el 1/3. Si yo desarrollo esta división, el resultado me va a dar 0,33, entonces esto sigue hasta el infinito. Esto se considera decimal periódico, cuyo decimal siempre se va a repetir de forma que vaya desde la coma hacia la derecha, ¿sí? Pero para no poner el 33 infinito, se lo puede abreviar de la siguiente manera. El resultado de 1/3 es igual a ¿cuánto? A 0,3, y se pone lo que es una raya en sentido horizontal encima del 3. Esta raya significa que el número es periódico y que el 3 se va a repetir infinitamente. ¿Cómo se puede graficar un número racional, ya sea decimal exacto o decimal periódico? Pues fácil, sabemos que este menos 0,5 por ser negativo, pues tiene que ir en el lado de la X negativo, es decir, del 0 hacia la izquierda, ¿ya? Menos 0,5 tiene que estar comprendido entre el 0 y la unidad que es menos 1. Entonces, aquí se puede decir que este es menos 1/2, o a su vez que aquí está representado el menos 0,5, solo que acá está en modo fracción, como su condición me está indicando al principio, o también lo puedo dejar en modo decimal exacto. El decimal periódico 0,33, del 0 hasta la unidad, y por ser positivo quiere decir que ese es 0,33, va a estar del 0 hacia el lado derecho, y como es 0,33, el 0,33, ¿cómo se lo grafica? Pues sabemos que este 0,33 es el resultado de dividir 1/3, ¿verdad? Entonces cuando yo vaya a ubicarlo, puedo poner 0,33, o a su vez puedo poner 1/3, tal como pasó en este decimal exacto, ¿sí? Entonces, desde el 0 hasta la unidad, yo tengo el 0,5, que viene a ser el centro. Este 0,33, por ser menor que el 0,5, tiene que estar antes del 0,5, es decir, más o menos yo calculo que aquí está el 0,33, o en su defecto lo puedo señalar el 1/3, ¿verdad? Entonces noto que es muy fácil graficarlo, representarlo en una recta real, cualquier número racional, ya sea un decimal exacto o un decimal periódico. Los números irracionales son aquellos cuyo resultado desde la coma hacia la derecha, es decir, los decimales, sean infinitos pero que no sean periódicos. Quiere decir que los resultados, los decimales, no se repitan. Tal es el caso, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 2. El resultado es 1,414213, es decir, los decimales no se repiten. Raíz cuadrada de 3, el resultado 1,7325, infinito, y observo que los decimales no se repiten, que son diferentes. Pero ¿qué pasa con este raíz cuadrada de 4?
el resultado viene a ser 2. Por lo tanto, este de aquí no pertenece a los números irracionales. Viene a ser entonces un número natural o un número entero a su vez, ¿sí? Pi, sabemos que pi es un valor irracional constante, 3,1415 infinitos, por lo tanto también se considera o está entre los números irracionales. Bien, vamos entonces a graficar en una recta real pues lo que es este raíz cuadrada de 2 y este raíz cuadrada de 3, que son números irracionales, ¿ya? Entonces eso es un ejemplo para que ustedes puedan graficar los números irracionales que ustedes deseen, ¿sí? Entonces yo observo que tengo una recta real, ¿verdad? Con una escala considerable, un poco grande. El primer paso que yo voy a hacer es graficar una línea recta en sentido vertical, ¿sí? Donde yo tenga el 1 positivo, ¿sí? Entonces desde el 0 al 1, esta distancia, en mi caso yo tengo 4 recuadros que yo lo voy a decir que son 4 centímetros, ¿sí? Entonces esa distancia es, por ejemplo, aquí tengo 1 centímetro, aquí tengo 2, tengo 3 y tengo 4 centímetros. Entonces aquí yo voy a hacer un punto de intersección, que este punto me va a servir. ¿Pero por qué? Porque yo voy a unir desde el 0, voy a graficar una recta, ¿sí? Que pase desde este 0 hasta ese punto que yo hice. Prácticamente tiene que cortar. Repito nuevamente esta parte que es importante. La misma distancia que está desde el 0 hasta el 1 es la misma distancia que está desde el 1 hasta este punto, ¿sí? En este caso, y lo que yo quiero es que se me forme un ángulo recto de 90 grados para poder seguir, ¿sí? A continuación, lo que yo voy a hacer es, mediante el compás, yo voy a hacer centro en el 0 y voy a escoger la distancia que hay hasta el punto. Cuando yo ya tenga, yo voy a trazar lo que es un semiarco. Entonces yo observo que este semiarco me genera un punto de corte, ¿sí? Entre el eje de las X con este semiarco. Entonces esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque esta intersección se lo conoce como raíz cuadrada de 2. Entonces yo voy a poner que su valor es 1.4142. ¿Cómo me doy cuenta si está bien graficado? Del 1 al 2, el centro es esta raya que estoy haciendo. Entonces aquí estuviera lo que se considera 1,5. Entonces yo me doy cuenta que el 1,41, que a su vez es raíz cuadrada de 2, está correcto, ¿sí? Entonces yo he graficado lo que es el valor de raíz cuadrada de 2. Bien. Después voy a graficar raíz cuadrada de 3, ya el resultado 1,7320. ¿Sí? ¿Cómo hago? Pues parto de este valor que es el resultado de raíz cuadrada de 2, entonces voy a proyectar una recta en sentido vertical, ¿sí? Esta distancia que hay desde este punto rojo hasta este punto negro es la misma distancia que hay desde este punto hasta esta intersección que está el 1. ¿Sí? Entonces después tengo que generar una recta, que en este caso es de color negro, donde pase por este punto negro y por el origen, que es el 0. Después de ello yo vuelvo a utilizar el compás, hago centro en 0 y escojo la distancia donde está hasta este punto negro que está aquí, ¿sí? Entonces yo cojo esa distancia y pues tengo que proyectar asimismo un semiarco hasta el eje de las X. Observo que se genera otro punto de corte entre el eje X con ese semiarco. Ese es el objetivo que yo estaba buscando, ¿verdad? Que se me genere este punto. Por lo tanto, este de aquí viene a ser el resultado de 1.7320, que a su vez viene a ser raíz cuadrada de 3. Entonces observo que 1,7320 se aproxima, este punto se aproxima al 2, por lo tanto está bien graficado.